Sumido en una profunda crisis económica y financiera, Puerto Rico votó en un referendo no vinculante su anexión a los Estados Unidos. Es la quinta vez en su historia que la isla vota por su estatus político. Vemos un informe y lo analizamos. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. En un referendo signado por la escasa participación, el domingo 11 de junio, Puerto Rico votó su futuro eligiendo convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Una posibilidad que solo puede avalar el Congreso norteamericano, ya que el resultado de la consulta no es vinculante. Sobre un total de 2.006.000 puertorriqueños habilitados, solo 500.000 fueron a las urnas. Mientras el 97,18% del electorado votó a favor de la anexión a los Estados Unidos, solo un 1,5% eligió la independencia y un 1,32% se inclinó por mantener la situación actual de Estado libre asociado. En un plebiscito similar, convocado en 2012, 800.000 ciudadanos se habían pronunciado por la llamada estadidad. Mi ideal es la estadidad. La estadidad, porque nosotros como puertorriqueños tenemos derecho a tener las mismas opciones que tienen los residentes que hayan en los estados de Estados Unidos y pues queremos estar completos. La estadidad es una forma de gobierno que yo no creo en ella, es lo primero. Y lo segundo, que esto es una pérdida de dinero. Tanta gente que hay que van ahora a votar, gente que van a despedir. Y entonces yo votando $7 millones, es un acto que no tiene validez ninguna. El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, señaló que el resultado permite exigir y reclamar a Estados Unidos el fin de la indigna relación colonial. Utilizaremos ese voto que ratificará entonces el voto del 2012 para asegurarnos que se haga valer la voluntad democrática de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Hoy por hoy, los puertorriqueños, aunque son ciudadanos estadounidenses, no tienen derecho a voto en las elecciones presidenciales o legislativas en Washington si no residen en el territorio continental, además de otras desventajas. El gran problema es que la inmensa parte de la población no está lo suficientemente educada como para reconocer que somos una colonia, que eso es una condición que es ilegal ante los ojos de la humanidad. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los Yankees quieren fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los Yankees quieren fuego! Si bien la consulta fue boicoteada por la oposición, la baja participación en el plebiscito, solo un 22% del electorado, también se relaciona con el éxodo masivo a los Estados Unidos, motivada por la profunda crisis económica y financiera de Puerto Rico. Yo personalmente estoy en contra, ¿verdad?, del plebiscito, porque eso cuesta 7.7 millones para hacer un plebiscito, que es un juego político aquí de los partidos que siempre se han pasado la batuta. Con una población de 3.994.000 habitantes y un desempleo superior al 15%, el 45% de los ciudadanos se encuentra en situación de pobreza extrema. 1 de cada 10 puertorriqueños emigró en los últimos 10 años a Estados Unidos. Un éxodo que agravó la crisis fiscal de Puerto Rico, que en mayo pasado se declaró en quiebra, imposibilitado de pagar una deuda que supera los $72.000 millones. El efecto ha sido devastador. Hemos perdido 10% de la población en los últimos 7 años. Además, se va un médico diario. Está emigrando la gente que tiene posibilidad de emplearse en los Estados Unidos, así como los pobres que, siendo ciudadanos americanos, buscan servicios de asistencia social. El origen de la crisis se relaciona justamente con la relación privilegiada que une a la isla con los Estados Unidos. Beneficiada durante décadas con exenciones de impuestos federales, el retiro de estas ventajas en 2006 provocó la huida masiva de las empresas estadounidenses. Para compensar las pérdidas, Puerto Rico buscó alivio en el mercado de bonos, situación que, si bien en un principio le proveyó efectivo, derivó en una onerosa deuda. Lo que se está buscando es eso, que podamos llegar a unos acuerdos que reconozcan los intereses de las partes, que reconozcan cuál es la necesidad de fondos para que Puerto Rico pueda seguir dando esos servicios y se pueda crear un ambiente de credibilidad y de inversión en la isla.
Los dos partidos que se vienen alternando en el poder desde hace décadas, el Partido Nuevo Progresista del gobernador Rosselló y el opositor Partido Popular Democrático, se acusan mutuamente del desastre financiero que ya provocó importantes protestas por los recortes presupuestarios en la Universidad de Puerto Rico, la policía y otras instituciones públicas. Si tú tienes en un extremo la independencia, que tú tomas todas tus decisiones sobre una realidad bien disminuida de Puerto Rico, o te pones a participar como Estado y te quitan toda tu autonomía y te disuelves como pueblo puertorriqueño. Así que las opciones, ninguna es perfecta, pero en el balance, en la que tenemos actual, con unos cambios, es mucho mejor que cualquiera de las otras alternativas. Si bien la bancarrota de la isla no afecta a Washington, al menos por ahora, nada parece indicar que el actual Congreso estadounidense, dominado por los republicanos, se pronuncie a favor de la incorporación de Puerto Rico como un nuevo estado de la Unión. Efectivamente estamos hablando de una consulta que no es vinculante, estamos hablando de una abstención enorme, una vez más, estamos también hablando de esta cuestión de gente que quiere, en todo caso, anexarse a un país que no quiere que se anexen. ¿Va a cambiar algo en Puerto Rico después de esta consulta, Jorge? Supuestamente no, y menos aún en este contexto. No eligieron el momento más oportuno. Los puertorriqueños son habitualmente demócratas, es decir, votan demócratas, se inclinan por demócratas y participan en la convención demócrata. De hecho, Ricardo Rosselló, que es hijo de Pedro Rosselló, estamos hablando de gobernadores, el actual es Ricardo, el anterior fue Pedro, bueno, participaron activamente de las campañas demócratas de los últimos años. Lo tiene que aprobar el Congreso, es una ley no vinculante, ese Congreso hoy con mayoría republicana evidentemente les va a decir que no. Pero Puerto Rico tiene otro problema, más allá de estas inspiraciones políticas de hacer referéndums para ver si puede ser el estado número 51. Sí. El problema es 12% de desempleo, 45% de pobreza, inversiones que no llegan. En su momento pensá que es una colonia, un estado asociado que pasó de ser, después de 400 años de ser colonia española, pasó a ser, hacia el 1900, pasó a ser justamente estado asociado, y ya van 31 resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el mismo que anima a la Argentina y al Reino Unido a hablar sobre la soberanía de Malvinas, es el mismo que le dice a Estados Unidos: hay que negociar un estatus jurídico para esta isla, porque esto de Estado asociado sigue siendo parte del colonialismo. Entonces, la definición, por lo pronto, mientras Estados Unidos siga siendo el mayor aportante de Naciones Unidas y de organismos internacionales, está muy lejos de las aspiraciones de este 23% que Puerto Rico lo vende de otro modo. Puerto Rico va a Washington y dicen: miren, el 97% de los boricuas, de los puertorriqueños, sí, votaron a favor de ser un estado de la Unión, es decir, el estado número 51. Felicitaciones, les dicen ellos. Claro. Y sigue sin haber plata también para resolver. Y se archiva como ocurrió en las 4 oportunidades anteriores. Claro. Natalia. Precisamente, muy brevemente, porque ya Jorge adelantó bastante de lo que quería decir, que es esto, que Puerto Rico se encuentra en esta contradicción, ¿no? Generan un plebiscito y demás, una votación a favor de una situación que es muy escasamente representativa, y mañana, el lunes 19, comienzan las sesiones en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde además de tratarse el caso Malvinas, se tratan otras situaciones coloniales en el mundo, y está la cuestión de Puerto Rico, donde, contrariamente a lo que han votado ellos, se tratará el pedido, el reclamo de independencia de los Estados Unidos y que sea un Estado soberano y demás, que es apoyado por Cuba, por cierto, una gran impulsora de estas votaciones ahí, porque bueno, tienen una trayectoria, una historia en común, donde una va por un lado hacia la independencia y otra se va a convertir en un Estado asociado a los Estados Unidos después de las guerras hispano-estadounidenses y demás. Ahora,
tremendo para Puerto Rico es verdaderamente su quiebra económica y las escasas posibilidades económicas que encuentran los puertorriqueños en su propio territorio, ¿no? ¿Qué pasa con ese Caribe español? Sí, ahí estaba escuchando cómo hablaban Natalia y Jorge antes guerra. de la situación, sí, de la situación crítica que atraviesa Puerto Rico desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, sí. Casi 50% de pobreza, alto desempleo, mucho déficit fiscal, una economía prácticamente quebrada, en una isla que al mismo tiempo está vinculada a Estados Unidos desde hace décadas. Si uno piensa, bueno, el destino, no sé si decir trágico, pero en todo caso problemático del Caribe hispano. Me refiero a los tres países, a los tres estados, no podemos decir exactamente países, que forman parte del Caribe hispano. Cuba, que tiene un camino muy excepcional, digamos, ¿no? que hizo una revolución comunista o socialista y la sostuvo pese a todo. Dominicana, que es un país autónomo, evidentemente, pero también con enormes problemas de pobreza, con enormes problemas de inseguridad, un tema que está creciendo mucho en Dominicana y también en Puerto Rico, y que también depende centralmente del turismo, sobre todo norteamericano, para sobrevivir. Entonces este lugar, no sé si decir trágico, pero problemático de los tres países que son herederos y Puerto Rico es parte de eso, ¿no? De un destino que, si bien, como decía Natalia, los caminos elegidos por Cuba, Puerto Rico y Dominicana son caminos muy diferentes. Ahora, todos sufren, no digo los mismos problemas, pero problemas sociales y económicos bastante parecidos en un mundo. Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo Puerto Rico está en todo caso también en la serie de otros estados o no son países, justamente, estados que están en situaciones similares, vinculados con China, por ejemplo, y demás, en donde ellos se ven a sí mismos con una autonomía y con una autonomía, digamos, similar a la de una nación, y sin embargo no lo son. Son resabios de la colonización, sí, digamos, claro, ¿no? claro. Pero tampoco, vos decís, sí, se ven con, vos le preguntás a los puertorriqueños, hay una identidad boricua, digamos, ¿no? Hay una identidad, hay una bandera, hay pueblo, hay un nación. himno, son una nación en ese sentido. Ahora, al mismo tiempo, quieren formar parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Digo, por lo menos ciudadanos norteamericanos, no tienen derecho a voto, esta es una realidad. Y hablando de crisis, cuando se declaró la crisis de la deuda impagable de Puerto Rico, que estamos hablando de 103 puntos sobre el Producto Bruto Interno, es decir, cada boricua no puede pagar ni siquiera esa deuda ahorrando todo lo que junta en el año, digamos, o pagando todo lo que junta en el año. Bueno, frente a eso, ahí se marcó la posibilidad de establecer la ley de quiebras de los Estados Unidos, la misma que se le dio a Detroit, una ciudad. O sea, que rija esa ley en Puerto Rico. De modo tal de que haya facilidades para el pago, y Estados Unidos dijo que no. Es decir, no es Estado, no es ciudad de los Estados Unidos. Ciudadano de segunda. Sí, perfecto. Pero que a lo que contribuyen los ciudadanos los ciudadanos de segunda que están en primera categoría en los Estados Unidos. Muchas veces, justamente, Puerto Rico es objeto de campaña electoral porque, como ocurre con Cuba y Estados Unidos, luego lo veremos, digamos, eso es un voto cautivo. Hay legisladores puertorriqueños en los Estados Unidos y hay un tabú a tocar determinadas cuestiones. Una de ellas fue precisamente resolver las crisis económicas reiteradas que ha tenido Puerto Rico a lo largo de los años y que venía dando señales de esto hacía mucho tiempo, digamos, quedan presos de las campañas electorales en estos casos, ¿no? Nosotros nos estamos yendo a una nueva pausa, todavía hay muchísimo más en el noticiero internacional de la televisión pública. Cuando el electorado votó a favor de la anexión a los Estados Unidos, solo un 1,5% eligió la independencia y un 1,32% se inclinó por mantener la situación actual de Estado libre asociado. En un plebiscito similar, convocado en 2012, 800.000 ciudadanos se habían pronunciado por la llamada estadidad. Mi ideal es la estadidad. La estadidad, porque nosotros como puertorriqueños tenemos derecho a tener las mismas opciones que tienen los residentes que hayan en los estados de Estados Unidos y pues queremos estar completos. La estadidad es una forma de gobierno que yo no creo en ella. De los Estados Unidos, una posibilidad que solo puede avalar el Congreso norteamericano, ya que el resultado de la consulta no es vinculante. Sobre un total de 2.006.000 puertorriqueños habilitados, solo 500.000 fueron a las urnas, mientras el 97,18% de... Sumido en una profunda crisis económica y financiera, Puerto Rico votó en un referendo no vinculante su anexión a los Estados Unidos. Es la quinta vez en su historia que la isla vota por su estatus político. Vemos un informe y lo analizamos. Puerto Rico! Puerto Rico!
En un referendo signado por la escasa participación, el domingo 11 de junio, Puerto Rico votó su futuro eligiendo convertirse en el estado número 51